Buenas noches a todos, a todas. Este, eh, Mario Carlón, estamos aquí en la asignatura semiótica de redes. Eh, Estamos en un teórico particular esta noche. Tenemos un invitado especial de Brasil, un investigador que ahora voy a presentar, que es Eduardo Ruedel, y voy a presentar su mini bio, ¿sí? Contentos de que todos los alumnos y alumnas que se están sumando en este momento a esta experiencia, que es una experiencia que nosotros hemos ya desarrollado otras veces y que siempre ha sido muy fructífera, nos resulta muy grato que los alumnos tengan contacto con investigadores como Eduardo, y hemos invitado a otros a lo largo de los años. Invitamos siempre a ver el canal de YouTube donde hay conferencias de grandes investigadores e investigadoras. Y hoy tenemos, estoy aquí con Josefina de Matei, con Rocío Rovner, con Noé Manso, que somos los miembros de la cátedra. Y voy a presentar entonces rápidamente, para que esto no se haga largo, a Eduardo, ¿sí? Eduardo Ruedel va a presentar una intervención, una charla, que su título es Mediatización y disputas de sentidos en movimientos postfascistas franceses. ¿Está bien, Eduardo? ¿Ese es el título? Perfecto. Eduardo tiene un máster en medios y estrategias comunicativas por el programa de posgrado en comunicación de la Universidad Federal de Santa María. Es licenciado en comunicación social, como ustedes, con especialización en estudios editoriales. Es investigador becario de la Fundación CAPES del Ministerio de Educación de Brasil, que es como un área de investigación de financiamiento, como si fuera CONICET aquí o algo similar. Eh, este, y, y bueno, es uno de los investigadores que conocemos hace años y que trabaja una perspectiva que tiene muchos puntos en común con la nuestra. Y, y va a ser un enorme placer poder escucharlo hoy, ¿no? Eduardo también es estudiante de doctorado, porque no le alcanzan los títulos que tiene, y sigue estudiando y sigue perfeccionándose. Y este año hizo una presentación luego de una estadía también en Suecia, una presentación importante sobre el tema que va a ser el tema de referencia hoy, ¿cierto? Así que bueno, para nosotros es un placer. Bienvenido, Eduardo. Si querés empezar a a cargar tu presentación, y ya te vamos dando la palabra. No sé si Noelia, Josefina o Rocío quieren agregar antes de comenzar. No, tal vez sugerirles que en la medida de lo posible prendan las cámaras, así nos vemos, y que puedan, les puse en el chat, que dejen sus comentarios o consultas que tengan durante la presentación, así luego las retomamos. La dinámica va a ser que Eduardo va a hablar alrededor de 40 minutos, una cosa así, y luego va a haber un tiempo para la conversación. Así que, por favor, les pedimos que aquellos que quieran hacer preguntas aprovechen el momento y la oportunidad. Nosotros seguramente haremos algún comentario. Pero bueno, no queremos entretenernos más, ya son las 7:20 casi. Así que, Eduardo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Carlón. Buenas noches. Gracias, Noé. Gracias a Josefina y Rocío. Les pido perdón por mi español, pero haré mi mejor para que no ofenda la lengua. Y bueno, mi nombre es Eduardo, como sabéis. Esta es una investigación que tiene financiamiento de la Fundación CAPES. Es una investigación que se ha iniciado el año pasado en Suecia, y aprovecho para agradecer públicamente a Isabel Löfgren y Jörgen Bolin, que
me han prestado mucha ayuda en Suecia durante el año pasado cuando allí residí. Y esa es una investigación que es del momento, es una investigación que tiene algo como 8 o 9 meses, es una investigación muy reciente. Y la empecé porque fui a Suecia para investigar un grupo que se llama el Movimiento de Resistencia Sueca, es un grupo neonazi. Y cuando allí llegué, el grupo habíase cerrado en sí, no estaba respondiendo, no estaba queriendo participar de investigaciones, responder a periodistas, nada de eso. Entonces tuvo que iniciar una nueva investigación. Y ya estaba haciendo algunas colectas de datos de este grupo, de este movimiento que voy a presentar hoy. Entonces es una presentación teórica, pero basada en aportes empíricos, en aportes prácticos. Y bueno, yo trabajo en esta investigación con la mediatización y las disputas de sentidos en movimientos posfascistas franceses alrededor de una noción contestada de justicia social, como verán más adelante. Bueno, yo conocí este objeto el día 23 de febrero, cuando un informante, un amigo que vive en Nice, en Francia, me ha enviado un vídeo en el que se ve un grupo que él me ha dicho que era un grupo neonazi de extrema derecha de la ciudad. Y después, investigando un poco más, percibí que el grupo se llamaba Aquila Popularis, y en este vídeo que está en la pantalla hay algunas referencias a un intento de golpe que se puso en curso en Francia el 6 de febrero de 1934, y también referencias a Robert Braziat, quien es un colaboracionista francés del régimen nazi, y que fue muerto el 6 de febrero de 1945, y la acción del grupo tomó lugar el 6 de febrero de 2023. Y bueno, el grupo reivindica el localismo, la cultura local, la memoria y la justicia social. Y desde el principio me interesé mucho por esta noción contestada, esta noción de justicia social que el grupo estaba reivindicando para sí. Hay decenas, quizás cientos de conceptos acerca de justicia social. No hay un consenso universal. Para esa presentación, como ejemplo, yo utilizo la noción de la ONU, que percibe la justicia social como, en sentido amplio, la distribución justa y compasiva de los frutos del crecimiento económico, de un informe de 2006. Y bueno, no es una definición cerrada, pero es la definición que yo utilizo en este momento para tener como base de comparación con las nociones que el grupo Aquila Popularis lleva a cabo para sí. Bueno, y aquí hay un pequeño recorrido del activismo de la extrema derecha en Francia. Hay algunos investigadores que consideran el año de 1814, con la primera queda de Napoleón, como el inicio de los movimientos sociales, del activismo en Francia, cuando el espacio público se abre al pueblo. En 1899, bueno, en los años 70 del siglo XIX hay algunos movimientos, hay la Comuna de París, unas décadas antes, pero en 1899 se funda el Action Française, que es el movimiento social más antiguo de Francia, y es un movimiento de extrema derecha, monarquista, y es un movimiento muy importante, muy marcante a nivel nacional, es muy grande. No se ha institucionalizado, entonces sigue siendo un movimiento social. Y en los años 30 ocurre un giro hacia la derecha por las clases medias francesas. Francia estaba viviendo un gobierno que era un gobierno de centro. Hay algunos investigadores que van a decir de centro izquierda, otros de centro derecha. Entonces tomo que era un gobierno de centro, y hay ese giro hacia la derecha por las clases medias francesas en el periodo inmediatamente
anterior a la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente en 1934, el 6 de febrero, como he dicho antes, hay un intento de golpe de Estado. A partir de los años 50, después de la guerra, ocurre un movimiento muy grande de creación de partidos, de ligas de extrema derecha. Algunas de esas ligas son incluso terroristas, como la OAS. Y después que esas ligas son fundadas por personas que hoy denominamos neofascistas, que eran personas que estaban ligadas a los regímenes fascistas de Italia y Alemania, y después de la guerra son incorporadas por la derecha de Francia. Después que esas ligas se funden, han sido fundadas, perdón, se institucionalizan, muchas de ellas se convierten en partidos políticos. Es el caso del Rassemblement National, que es el partido de Marine Le Pen, y que entra en crisis en 2008. Y el año de 2008 es muy importante para la derecha francesa porque con la crisis del RN, Jean-Marie Le Pen, el fundador del partido, que fue un colaboracionista, que fue un miembro de estas ligas de extrema derecha, que fue un miembro de una liga terrorista incluso, deja el partido y le da de presente a su hija Marine Le Pen. Y bueno, a partir de 2015 se observa una crisis migratoria muy importante en Europa y los partidos de derecha en Francia empiezan a crecer muy rápidamente. Y bueno, hasta hoy hay decenas de movimientos radicales. Yo usualmente los llamo de movimientos radicales de derecha o de extrema derecha. Pero el Águila Populares, que es el movimiento que voy a presentar hoy, se destaca porque reivindica para sí una identidad local, aunque también tiene una relación, tiene redes de vínculos que son nacionales e incluso internacionales. Y bueno, esta imagen a la izquierda no tiene nada que ver con el Águila Populares, es una inferencia personal de una página de Facebook que me gusta mucho, que se llama Soy fan de los franceses porque salen a la calle y queman coche si hay algo que les molesta. Y fue mi primer contacto con los movimientos franceses, una página de humor en Facebook. Y bueno, un poco del objeto. El Águila Populares es un grupo local de Nice, en el sur de Francia. Es una ciudad que se localiza al lado del Principado de Mónaco, muy cerca de la frontera con Italia. Es una ciudad que es marcada por una identidad local muy fuerte. No era parte de Francia hasta 1870. Fue dada a Francia como regalo por Francia a ayudar al Ducado de Saboya en las luchas por la unificación italiana. Y tiene una lengua local que se ha conservado, tiene una cultura local muy arraigada en platos típicos, incluso en jugo, en esportes y todo eso que es muy particular, es muy local, es otra Francia. Y eso tiene un peso enorme al objeto que reivindica también una postura muy localista. Y los medios locales de Nice, especialmente el Nice Matin, que es uno de los mayores periódicos del sur de Francia, han asociado el surgimiento del Águila Populares con los Zulus niçois. Los Zulus niçois son un grupo neonazi de Nice que ha bajado al underground yo creo que alrededor de 2022, 2023, son acusados de una tentativa de asesinato. Entonces, probablemente el Águila Populares es una fragmentación de este grupo. Y ha surgido entonces entre 2022 y 2023. No hay una data precisa acerca del nacimiento del grupo. Y sus actividades son marcadas por protestas públicas y presencia en los principales medios de comunicación, incluso a nivel nacional, y las redes sociales mediáticas también. Y aquí un poco de contexto.
del Águila Populares en las redes. No es un grupo muy grande porque es muy local. Concentra sus operaciones, sus protestas, sus demostraciones solo en Nice. Y entonces es un grupo muy pequeño. Nice tiene algo como 300.000 habitantes. Entonces en su página de Instagram tiene 2.500 seguidores, pocos posteos. Hay un canal en Telegram, una página en Facebook y una página en X, pero esas últimas dos páginas no tienen tanta importancia en el horizonte comunicacional del grupo. Y bueno, después de esa investigación, de esa observación, esa primera observación, primera colecta de datos, llegué a dos preguntas de investigación, dos problemas de investigación. La primera es cómo movimientos posfascistas, y voy a explicar el posfascismo después, cómo el Águila Populares disputan sentido sobre las nociones contestadas de memoria y justicia social. Y la segunda es cómo son las interfaces, cuáles son las interfaces entre la hipermediatización y el posfascismo. Y para eso he construido un método que es basado en el paradigma indiciario de Ginsburg y Lauer como una estrategia metodológica que ha de conducir la investigación, pero también utiliza el análisis de frames, que es muy utilizado en los estudios de movimientos sociales porque nos permite comprender las visiones del mundo, de los movimientos, pero también he incorporado la etnografía institucional. Y la etnografía institucional, yo creo que es un método muy interesante, es un método de los 70 que fue creado por una feminista llamada Dorothy Smith y fue creado para dar voz a las mujeres que estaban arrolladas en el funcionamiento de instituciones y organizaciones que no les daba voz. Entonces, es un poco compleja mi relación con la etnografía institucional porque uso un método que fue creado para dar voz a personas oprimidas, justamente para estudiar personas que oprimen otras personas. Y acá en Brasil es un método que se usa mucho para estudiar instituciones de salud pública, hospitales, todo eso. No es tan común que se la utilicen para estudiar movimientos o colectivos. Y el principio es que, bueno, se puede conducir entrevista con personas, pero su principal informante va a ser la institución, la organización, en este caso el movimiento, y se la utiliza para estudiar organizaciones que, de acuerdo con Dorothy Smith, son basadas en textos, o sea, producen textos, producen actas, producen libros, producen posteos en las redes sociales. Entonces, los preguntamos a las organizaciones, pero es posible conducir entrevistas, pero no es obligatorio que lo hacemos. Entonces, después empecé una prueba metodológica que fue muy importante para comprender el movimiento en este primer momento. En esta prueba metodológica fue posible identificar al menos 5 campos analíticos y que a través de estos campos el movimiento construye sus cuadros, sus frames. El primero es la identidad visual, también los íconos culturales. El otro, que es muy importante en los estudios de movimientos sociales, porque los movimientos luchan contra un otro, y también las redes y vínculos activistas. Y todo eso me ha conducido a un análisis de los documentos del movimiento. Acerca del primer campo analítico, que es la identidad visual, yo he analizado muy brevemente los colores y toda la iconografía del movimiento. Hay una cosa muy interesante relacionada con la águila, que es el símbolo de Nice, pero también está relacionada con la águila romana y también es el símbolo de la Casa de Saboya, que fue el país, que fue la familia que ha dominado la región por casi 5 séculos. Hay una semántica fascista que está
relacionada con los colores y con algunas decisiones que se han tomado acerca de la identidad visual. No tiene nada que ver con los Estados Unidos. Yo he oído hace unos pocos días que puede estar relacionada con los Estados Unidos, pero no está. Al contrario, el movimiento, el Águila Populares, tiene una postura que es muy agresiva contra los Estados Unidos y contra el capitalismo también. El propio nombre se refiere a Nice de forma a elevar este carácter local. Las montañas también. Nice tiene una relación muy cerca, muy propia con sus montañas. Son 3 montañas que cercan la ciudad. Y bueno, Nice fue fundada por griegos y después se convirtió en una ciudad romana. Entonces tiene ese pasado, tiene esa relación que es muy cerca entre las personas hoy y esa cultura que siendo construida a lo largo de 2 milenios. Los íconos culturales tienen un papel muy importante en el movimiento porque están basados en cosas que usualmente no le ponemos la atención suficiente, como platos tradicionales locales, prácticas culturales específicas como el petanque, que es el deporte de la imagen 3, y demostraciones en lugares emblemáticos locales. Nice es el local de nacimiento de Giuseppe Garibaldi, que fue un héroe en Brasil, pero es el gran héroe de la unificación italiana, y usualmente las demostraciones públicas del Águila Populares toman lugar en la Plaza Garibaldi, donde está enterrado Giuseppe Garibaldi. Y es muy interesante que cuando el movimiento organiza sus reuniones, organiza convenciones y congresos, sirven comida, pero son siempre platos tradicionales, muy tradicionales, locales. No sirven, por ejemplo, la salade niçoise, que es conocida internacionalmente. Van a servir la pizza la dière y el pan bagnat, que son 2 platos que son muy arraigados a la ciudad. Tiene que ser casi un natural, casi un niçoise para conocer la pizza la dière y el pan bagnat. Y bueno, hay una identificación muy clara del otro en el caso del Águila Populares. Nice tiene una historia muy cosmopolita, fue fundada por griegos, tuvo una población romana muy importante, tuvo también relaciones con países árabes a lo largo de los últimos 2 milenios, fue parte del Ducado de Saboya, fue parte de Italia, es parte de Francia, pero en las últimas décadas ha recibido un volumen muy grande de inmigrantes y refugiados de guerra. Y Nice ha sufrido algunos atentados terroristas, los 2 más importantes, es el atentado del Día de la Bastilla de 2016 y los atentados de octubre de 2020. En 2016, un hombre, un refugiado tunisiano, lanzó un camión sobre un grupo muy grande de personas y ha matado algo como 85 personas. Muchas de ellas eran solo hijos, solo crianzas. Entonces, es una marca muy dolorosa en la historia reciente de la ciudad. Y en 2020 Nice ha presenciado un ataque terrorista a cuchillo, enfrente a la Basílica de Notre-Dame de la Asunción. Y bueno, el grupo identifica a un otro que son precisamente los inmigrantes y lo que ellos llaman de árabes. Y hacen referencia constantes a la religión, a la batalla de Lepanto, a esa cosa de cristianos contra musulmanes. Es algo muy común en las demostraciones públicas de Nice. Están combatiendo un enemigo que lo identifican con muy clareza en sus demostraciones. Y para ellos y para ellas, ese enemigo es el otro, es aquel que viene de fuera, que no es europeo, que no es blanco. Y
más precisamente aquel que es árabe. Aquí hay una captura de tela, de pantalla, de una demostración en la Plaza Garibaldi, y se puede leer los nuestros antes de los otros. En esta imagen anterior, en esta captura de pantalla, se ve una demostración muy interesante de memoria por las víctimas del atentado del Día de la Bastilla. Y lo interesante de esta demostración es que ella tuvo lugar en este espacio que es un memorial para los muertos de la Primera Guerra Mundial y que está localizado exactamente abajo de una especie de jardín que fue elaborado para las víctimas niçoises de diferentes atentados terroristas, que está en el alto de la montaña, donde la ciudad fue fundada muchos años atrás. Entonces, ellos tienen una clara noción de cómo colocar en funcionamiento esas demostraciones, cómo transformar todo en un grande símbolo. Y si vos reparáis bien, nunca muestran sus faces, nunca muestran sus verdaderos nombres, porque en cierta medida lo que hacen es ilegal. Esta apología a los neonazis y todo eso. Bueno. Hay también una cuarta categoría, que es la ecología. Ellos hacen referencias constantes a lo que llaman de ecología integral, como una integración entre los seres humanos, la naturaleza y sus cuerpos. En las semánticas fascistas hay sí una sobrevaloración de los cuerpos, especialmente de los cuerpos de hombres. Pero es interesante que utilizan el término ecología integral, porque ecología integral se refiere a una modalidad de pensamiento que tiene que ver con la teología de la libertación. Y ellos tienen una ligación muy fuerte con la religión. Pero obviamente que no se trata de la ecología integral de que hablaba el Papa Francisco, de que hablaba Leonardo Boff acá en Brasil. Es otra cosa. Aún estamos intentando descubrir exactamente a qué se refiere la ecología integral. Es una de las etapas de investigación que vamos a tomar en este año, pero es muy interesante que hacen mucha referencia a esta ecología integral que puede nos llevar a pensar en la teología de la libertación, pero no se trata de eso. Y por fin, una quinta categoría son las redes de vínculos activistas. Las redes de activistas son formadas, en el caso de Aquila Populares, por grupos franceses, pero también grupos de países que están localizados cerca de Francia, especialmente España e Italia. Ellos hacen parte de una asociación que voy a mostrar un poco más en detalle, que se llama Enraciné, que reúne casi como un agrupamiento de diferentes movimientos, diferentes grupos de diferentes tamaños, y que tiene incluso una agenda que muestra las próximas manifestaciones y demostraciones. Si quieres tomar parte en una demostración, podréis localizar en un mapa de Francia su ciudad, y en esta ciudad, en este mapa interactivo, va a mostrar si hay algún movimiento o algún grupo que está localizado en esa ciudad. Tiene acceso a una agenda particular de su ciudad, pero también de los movimientos. Hay un perfil de los movimientos, y así es la que la Populares constituye sus vínculos. Y también organizando eventos y manifestaciones conjuntas, especialmente con dos grupos, un de Torino en Italia y otro de Valencia en España. Esta captura de pantalla de mensaje en Telegram se refiere a un encuentro que han organizado en Valencia, en el Valencia Forum, que es un grupo tradicionalista de extrema derecha de carácter ultraconservador católico que actúa sobre todo en Valencia. Y bueno, es una captura de pantalla del
del sitio de Enraciné. Una vez que esté conectado en el sitio, vas a tener el mapa interactivo, entonces podréis clicar en los números que representan diferentes regiones del departamento de Francia. Hay también una lista de asociaciones, como se ve en la derecha. Hoy están listadas más de 50 asociaciones que van desde grupos muy grandes como la Acción Française, grupo de movimientos de carácter nacional, hasta grupos muy pequeños como el Águila Populares. Hay grupos que son grupos que en los estudios de movimientos sociales los llamamos movimientos sociales per se, son movimientos de conflicto cuando hay conflicto político, pero también existen los movimientos de consenso, los movimientos que se constituyen alrededor de una noción de educación de públicos. Hay también movimientos feministas o que se dicen feministas de extrema derecha, hay movimientos de mujeres conservadoras, hay movimientos de jóvenes, hay movimientos de estudiantes, hay todo tipo de movimiento que podréis pensar. Aquí otra captura de pantalla que muestra un evento que se ha organizado en Romans-sur-Isère, un encuentro por Tomás y todas las víctimas de la inmigración. Tomás fue un joven que fue asesinado a cuchillos también en Francia, en un caso que está lleno de preguntas, nada está muy claro, y es un caso muy polémico en Francia que ha ocurrido el año pasado. Y aquí una captura de pantalla de la página de Águila Populares en el sitio de Enraciné. Entonces tiene un perfil, tiene acceso a las redes sociales y también tiene una agenda particular del movimiento donde podréis acompañar los movimientos, las demostraciones y protestas que el movimiento está organizando. Bueno, entonces, yo creo que es importante voltar a la noción de justicia social después de conocer el movimiento. Y lo que hemos encontrado hasta ahora es que la justicia social, según el Águila Populares, tiende a una validación de la cultura local, aunque conectada con un contexto nacional y europeo, orientada siempre a la protección de la población de Nice y su identidad frente a una amenaza exterior. ¿Y cómo hace eso? Hace esa construcción, hace las disputas de sentidos a través de actos de memoria, como reconocimiento del localismo, del local, el recuerdo de las tragedias locales y el homenaje a lo que considera sus mártires. Y tiene incluso un lema para ese movimiento de actos de memoria: honrar, proteger y celebrar. Y bueno, en este punto de la investigación tenemos dos argumentos teóricos centrales que son basados en las preguntas de investigación que yo he presentado un poco antes. La primera pregunta: ¿cómo movimientos posfascistas como Águila Populares disputan sentido sobre las nociones contestadas de memoria y justicia social? Y bueno, el Águila Populares presenta una visión de mundo que permite que la producción de discursos que son basados en esta relación específica con diferentes dispositivos sociotécnicos permite entender también el Águila Populares como un movimiento social en cuanto a una praxis cognitiva. Y lo voy a explicar un poco sobre la praxis cognitiva enseguida. También es importante perceber que los procesos de creación de sentidos y también la circulación de sentidos y las disputas que se organizan en torno de nociones como la justicia social se manifiestan en ese caso
a través de actos de memoria, la producción de discursos a través de instancias de comunicación. Y eso es muy importante para entender el Áquila Populares como un movimiento social a partir de las contribuciones de la praxis cognitiva de Ron Eiermann y Andrew Jameson. Y por fin, la circulación de sentidos está relacionada con la memoria de las tragedias locales y ayuda el Áquila Populares a movilizar emociones y a construir una identidad activista propia, pero compartida con las personas que están envolvidas con el movimiento, hacia una noción particular de justicia social. La noción de justicia social es una noción contestada, no es una noción definida, cerrada. Entonces, tiene que movilizar sentidos, tiene que disputar los sentidos para construir una noción particular de justicia social. Y para entender un movimiento como el Áquila Populares como movimiento social, yo he basado mi investigación en la noción de praxis cognitiva de Ron Eiermann y Andrew Jameson. Eiermann y Jameson acreditan que la cultura y los conocimientos son muy importantes para los movimientos sociales. Los movimientos sociales entonces construyen conocimiento a través de una movilización de ideas que también, también está relacionada con el conflicto político, las redes y vínculos que se constituyen. Para que un movimiento sea un movimiento, de acuerdo con esta noción de praxis cognitiva, el movimiento tiene que ser orientado al conflicto político, tiene que establecer vínculos y redes activistas y tiene que movilizar emociones. El Áquila Populares hace precisamente eso, constituye sus redes con otros activistas, con otros grupos, incluso internacionales, moviliza emociones a través de actos de memoria que van a celebrar los muertos y los mártires de las tragedias, identifica un otro que ellos llaman de árabes como el objetivo central, como el alvo de su acción política, de lo conflicto político que están estableciendo. Y bueno, también es muy importante en este contexto la circulación de sentidos. Y nosotros entendemos en Brasil la circulación como un proceso de sentido, así como la producción y el reconocimiento, pero como producto de la diferencia de la producción y del reconocimiento. Y también trabajamos con un contexto en lo cual no son los discursos, no son las noticias, no son las fake news que circulan, sino sus sentidos. Y tiene lugar entonces dentro de la semiosis, dentro de ese proceso de significación, dentro de esa ambiencia de disputa de sentidos. Y trabajamos más precisamente con la noción de circulación hipermediática de Carlón, porque también observamos lo que Carlón llama de los sistemas mediáticos en operación. Tenemos un nombre propio para eso, llamamos de clústeres mediáticos o agrupamientos mediáticos, pero es lo mismo, es basada en la teoría de Carlón. Entonces la circulación es la circulación hipermediática de sentidos, configura una oportunidad táctica para movimientos como el Áquila Populares de tener los sentidos de sus discursos amplificados por toda la sociedad. Bueno, el otro argumento que está basado, la pregunta está en inglés, les pido perdón por eso. ¿Cuáles son las interfaces entre la hipermediatización y el posfascismo? Bueno, ahora está en español. Y para responder a eso, estamos clasificando el Áquila Populares no como un grupo de extrema derecha, pero como un grupo que llamamos de posfascista. Y el posfascismo es un concepto de Tamás, que es un investigador de Rumania, que acredita que el fascismo fue un fenómeno histórico. El fascismo, de acuerdo con Tamás, está localizado en el espacio, en el tiempo, y que después del fascismo hubo el neofascismo y ahora tenemos el posfascismo.
Y bueno, la circulación de sentidos también va a contribuir con las agendas del movimiento para que se comuniquen a través de la producción mediática en un contexto de hipermediatización, donde los amadores van a compartir una cierta hegemonía sobre los procesos de sentido con otros actores sociales, institucionales, pero también actores profesionales en los diferentes sistemas o agrupamientos mediáticos. Y sobre el posfascismo específicamente, que es un concepto que yo tomé conocimiento hace unos 2 años, no es tan antiguo en mi investigación. El posfascismo considera que entonces no hay vínculos directos ni cronológicos con el fascismo histórico. Así como el fascismo histórico, el posfascismo tiende al nativismo, a la xenofobia, pero no busca una ruptura ni una revolución. Quiere cambiar el sistema político, pero no quiere romper el sistema político. Quiere hacer parte del sistema político y reconfigurarlo desde adentro. Es una diferencia muy importante del posfascismo para el fascismo histórico, como Tamás usualmente lo define. Y otra noción que es central en esta investigación es la noción de hipermediatización, que la entendemos como una complejización de la mediatización. Partimos de un principio de la mediatización que es veroniano, que es latinoamericano, pero en diálogo con perspectivas del norte, sobre todo perspectivas de Andreas Hepp. Y en ese contexto teórico, entendemos la hipermediatización como la coexistencia de diferentes sistemas o de agrupamientos mediáticos, donde los medios de comunicación de masa, las redes sociales y los medios alternativos o los medios underground coexisten, producen sentidos, son utilizados para la producción de sentidos, complejifican el proceso de mediatización y así complejifican los sistemas sociales y la sociedad. Y también posibilitan, y eso es muy importante, el uso de la circulación como una táctica mediática. Y bueno, es el modelo de Carlon, como creo que ya conoce o van a conocer. Pero tengo un pequeño ensayo de cómo estamos observando la circulación hipermediática de sentidos en este caso. Ese acontecimiento mediático fue un encuentro que el Áquila Popularis ha realizado, un encuentro de lucha en las arenas Cimier. Las arenas Cimier son arenas romanas y los miembros de Áquila Popularis se encontraron allí para un evento de lucha. Y eso fue noticiado por Nice Matin. Entonces, un evento que estaba fuera de los sistemas fue noticiado por la Grande Media y generó repercusión por parte del movimiento. El movimiento ha creado una nota de derecho de respuesta sobre las materias que se han publicado sobre el grupo. Porque en esas materias, Nice Matin levantaba la cuestión de que tal vez este grupo fuera un grupo neonazi. Y se sintieron extremadamente incomodados. Y la verdad es que la presencia del movimiento en los medios tradicionales, los medios masivos, es muy intenso. Están en casi todo tipo de medios tradicionales en Francia, a nivel local e incluso a nivel nacional, como se puede ver. Pero también observamos una circulación que está más allá de las pantallas. El grupo usualmente crea carteles, pósters, adhesivos y los cola en las calles. También deja otros tipos de marcas en las calles. Hay un movimiento que Giselle Beigelman, una investigadora muy interesante de Brasil, llama de un movimiento de ida y vuelta de las pantallas a las calles. Es un movimiento de disputa, no solo de sentidos, pero también del espacio urbano per se, del espacio de la ciudad, de conquistar el espacio público de la ciudad
para constituirse en cuanto ciudadanos. Es un movimiento que en Brasil se está tornando un poco fuerte en los últimos años, pero también en Francia. Entonces, ese movimiento, cuando organiza sus demostraciones, también deja marcas de circulación que están más allá de las pantallas, que no tienen que ver con la circulación hipermediática, es un otro tipo de circulación. Y en ese momento también estoy muy interesado en comprender cuáles son esas prácticas, que el movimiento deja en las calles de Nice. Y bueno, eso es todo. Aquí tenés mi contacto. Muchas gracias por su atención. Mario, el micrófono está silenciado. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, un enorme placer escucharte como siempre. Hay algo que me gusta en particular de tus exposiciones, que es que vos tenés un enfoque o una mirada que es lo que yo también reivindico mucho. Me parece que es, por sobre todo cuando escucho en otros y me doy cuenta de ese enfoque, que es una especie de suspensión de las conclusiones rápidas, y darle la voz al objeto y enfrentarse con objetos con los cuales uno lo provocan, que a uno muchas veces lo desafían, y yo creo que son recursos importantes para producir conocimiento, digamos, ¿no? Es decir, si esa operación no se produce, eh, lo que sucede muchas veces es más bien como una especie de repetición de lo que uno pensaba sobre el objeto y no una emergencia del objeto en su complejidad. Y a mí me parece que en estas presentaciones que vos hacés, siempre eligiendo objetos desafiantes, complejos, no previsibles, para cierta agenda, por más que en los últimos años estos objetos obviamente han crecido mucho, pero yo vengo escuchando exposiciones tuyas hace algunos años sobre este tipo de movimientos de derecha. Siempre producen un interés, por lo menos en mí en particular, ¿no? Eh, Creo que una de las cuestiones interesantes, que son varias, que tu exposición deja, y desde ya vamos a invitar a los alumnos a que participen. Aquí tenemos alumnos también de comisiones que además, y en particular, por ejemplo, como la de NOE, que trabajan sobre movimientos sociales en particular, así que esperamos preguntas de los alumnos, seguramente. Eh, es la diversidad de los movimientos llamados de derecha, por decirlo de alguna forma, contemporáneos, ¿no? Las agendas en la Argentina, esto es un emergente fuerte, porque de alguna manera el gobierno de Macri fue un movimiento aunque muchos lo acusaron de dictadura o de movimiento fascista, etcétera, un movimiento, yo considero, de una derecha, de centro derecha, moderada, podríamos decir, en términos generales. Uno puede discutir algún episodio o no, pero con una reivindicación de una dimensión institucionalista, que lo que amuestra la emergencia del movimiento que lo lleva de alguna manera al poder a Milei es que había otras derechas posibles en Argentina y claramente hoy nos encontramos en una situación diferente, ¿cierto? A mí me parece
que cuestiones interesantes en tu exposición, que son múltiples, tienen que ver con el registro de que no es que hay una derecha global que sea igual, ni mucho menos, sino que cuando uno se pone a mirar como investigador con cierto detalle estos emergentes, se encuentra con una multiplicidad de matices que son específicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, un cierto componente anticapitalista, cuando claramente en otros movimientos de derecha globales eso no adquiere esa dimensión ni de ninguna manera, ¿no? Hay cuestiones, creo yo, que son de mucho interés para nosotros. Vos citaste a Giselle Beigelman hacia el final de tu exposición, una investigadora que trabaja en particular en el campo del arte, además, ¿cierto? Que es artista y que su trabajo es conocida para los que nos dedicamos a estos temas. Me parece interesante cuestiones que planteaste acerca de esta relación en los movimientos sociales entre la mediatización y la apropiación del espacio público. Nosotros tenemos, no sé si este año lo tenemos exactamente en la bibliografía, otros años lo hemos tenido, creo que probablemente no, pero siempre lo comentamos. Trabajos de Manuel Castells sobre movimientos sociales que ponen el acento en esta ocupación del espacio público, ¿no? Y aquí aparece otra cuestión, me parece que es la cuestión eh, al margen de diferencias ideológicas, de la importancia de prestar atención a los procedimientos por los cuales estos grupos emergen, se constituyen, comunican, etcétera, ¿no? Estoy destacando aspectos y no es que estoy necesariamente haciendo por ahora preguntas que me parece que son destacables de tu exposición. Este, y creo que para los que trabajan sobre movimientos sociales en particular, es una exposición que va a dejar varias cuestiones. Yo este, no sé todavía exactamente en qué aspectos de los temas que los alumnos han elegido va a terminar recayendo algunas discusiones o posibles debates sobre esta exposición, sobre los objetos que estudien, pero tengo la impresión de que ha sido abriendo varios aspectos que son muy interesantes, ¿no? Otra cuestión que me parece que aquí está eh, dentro de tu exposición, tiene que ver con ciertas cuestiones que tienen que ver con un análisis iconológico, podría decir uno, que es el análisis de este escudo, de este águila, y me parece que ahí hay un mérito también interesante porque eh, la forma en que se constituyen las identidades, y en este caso de movimientos como este, eh, es siempre importante, y poner la atención a ese escudo me parece que por un lado muestra la pertinencia semiótica del análisis discursivo, pero por otro lado me parece que es interesante el registro de que eso aparece después en una discusión sobre la circulación y sobre las formas en las que este movimiento se autorrepresenta, que eso sería lo que uno podría decir, ¿no? En el marco de una historia local, más allá de que la imagen del águila es una imagen internacional, etcétera. Me parece que muy pertinentes sus observaciones con las diferencias con otras imágenes americanas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Me parece que hay varias cuestiones. Hay cuestiones que a uno le llaman mucho la atención de tu exposición, ¿no? Que son, por ejemplo, la noción de justicia social, que en la Argentina identificamos fuertemente con movimiento justicialista, con el peronismo, y que aparezca como una idea en un movimiento como por un lado, y por otro lado, las discusiones
sobre los momentos del fascismo, podríamos decir, como registros específicos, ¿no? A mí siempre me llama la atención, Eduardo, que trabajando desde Brasil, yo recuerdo un primer trabajo tuyo sobre los lectores de The Guardian, elegís objetos internacionales que son dificultosos para reconstrucción de corpus, y destaco eso porque me parece desafiante, y que muestra una capacidad de investigación y de búsqueda específica, con herramientas que son globales hoy, que son las de las redes, pero además buscando registros particulares como estos amigos que te pueden enviar un video, etcétera. Me parece que todas estas cuestiones son interesantes para que los alumnos las observen, ¿no? Para la forma de construcción de objetos de estudio, y la forma específica en que vos lo realizás, ¿no? Estoy mirando algunas notas más que fui tomando, me gustó mucho esta idea de circulación táctica. Me parece que eso permite conceptualizar los desarrollos de estos movimientos en términos de momentos, de estrategias que pueden ser descritas en su materialización, entiendo yo, ¿no? Y la parte otra que yo quería destacar, que me parece desafiante de tu trabajo, es este, esta cuestión como de una memoria de la derecha, podríamos decir, ¿no? Cuando los estudios de memoria, todos sabemos, han sido caracterizados desde su emergencia eh, por otros signos ideológicos, podríamos decir. Sabemos que hay una emergencia en la posmodernidad muy fuerte que tiene que ver con el desarrollo del efecto que provocó, en particular en Alemania, la serie Holocausto, que provoca una especie de conciencia de que muchos de los que eran sobrevivientes de los campos de exterminio estaban falleciendo y que había una memoria que no se debía perder, que había que registrar, y que eso tuvo como efecto una operación muy interesante de investigación, porque de alguna manera fue la reconstrucción a partir de testimonios individuales, pero de un proceso colectivo, ¿no? Y entonces ahí hay como algo muy particular. En este caso, aquí la cuestión de la memoria, si se quiere, se presenta como una memoria de la derecha, digamos, ¿no? Muy específica, ¿no? Vos usaste la palabra mártires, como aquellos que este movimiento identifica. Me parece una palabra obviamente fuerte, si uno no comprende la lógica del propio movimiento, pero creo que todos podemos entender un poco a lo que te referís, ¿no? Este, estos son los primeros comentarios que yo quería hacer, que son varios, como se ve, que me han motivado mucho tu investigación y tu presentación. Te agradezco mucho las referencias necesarias, pero bueno, es interesante que los alumnos vean que hay una perspectiva veroniana también presente en América Latina, como todos lo sabemos, y no solo en América Latina, sino en otros países, y que el acento sobre los procesos de circulación es una perspectiva que se viene desarrollando desde hace años, no solo en el área local, ¿no? Y yo no sé si tengo alguna pregunta específica que hacer de momento. Sí me gustaría que yo ahora ya voy cediendo la palabra, si quieren las chicas de la cátedra hacer alguna pregunta o intervenir. Pero sí que me gustaría que, que luego, si quieres, puedes, hiciste alguna referencia en la conversación previa que estábamos teniendo a
lo acontecido con desarrollos de movimientos como el de Bolsonaro en Brasil, ¿cierto? Me gustaría, si vos pudieras señalar o ampliar en alguna intervención posterior alguna referencia acerca de cuáles considerás que es su especificidad o que fue su especificidad. Los alumnos, algunos lo saben, otros yo los recuerdo. Es un movimiento, podríamos decir, muy particular en su uso de WhatsApp durante los momentos de su emergencia en la campaña electoral. Aquí vimos en Francia el uso de Telegram, ¿cierto? Que es también una red social con reglas particulares. Hoy WhatsApp también tiene medios masivos dentro de su propia red, pero con un alto uso de relaciones interpersonales, podemos decir, ¿cierto? Privadas e íntimas. Hay una fase en el desarrollo de la política, podríamos decir, un pasaje de Facebook a Twitter, ahora X, ¿cierto? Y luego a WhatsApp, y vos has incluido una investigación aquí con Telegram, que me parece que ya venía teniendo que ver con otras investigaciones que vos estabas haciendo, y me parece que es muy interesante. Bueno, yo dejo esta inquietud por ahora, ¿sí? Cedo la palabra a las chicas, o a la vez también podemos ir recogiendo preguntas de los alumnos, si hay preguntas dirigidas a Eduardo como investigador, su experiencia como investigador y a la exposición que realizó. Prefiero así que acumulemos 2 o 3 preguntas antes de... Así Eduardo después se pone tranquilo y las retoma con tranquilidad, ¿no? Bueno, rompo el hielo. Bueno, gracias primero, Eduardo, por tu exposición, muy interesante. Me quedaba pensando algunas cosas. Por un lado, en esta categoría del posfascismo, ¿no? Y pensar en estos grupos tal vez como anti-inmigrantes. Por un lado pensaba si es posible llamarlos como de extrema derecha cuando tienen una visión anticapitalista, digamos, qué lugar ocupa el mercado, la economía, ¿no? Pensando en que los movimientos, o que una ideología de derecha en general hace mucho énfasis en la dimensión económica y sobre todo en una dimensión, bueno, más vinculada a la libertad de mercado. Después lo otro que me llamaba la atención, y a esto acuerdo con esto que dice Mario, de esta multiplicidad de derechas, ¿no? De que, bueno, no es una derecha monolítica, sino que, bueno, tiene distintas características de acuerdo a los procesos también donde se insertan, ¿no? Estos grupos. Y en ese sentido, la otra cuestión que me llamaba la atención era esta idea de ecología integral, incluso hasta rompiendo con esta escinción en naturaleza-sociedad, ¿no? Como, bueno, nosotros somos parte de la naturaleza, que también me parece una característica novedosa en un grupo de derecha o posfascista. También pensando nuevamente, ¿no? Como al menos en las derechas que tal vez estamos más habituados, son negacionistas del cambio climático, y en ese sentido preguntarte, digamos, si tienes alguna hipótesis de por qué tienen esta visión más de ecología integral, digamos, por qué toman esta reivindicación como parte de su programa. Y, perdón, te estoy haciendo como muchos comentarios, pero vos después responde lo que puedas. Me preguntaba si es un grupo más bien masculinizado, los integrantes, si por lo que pudiste observar en las imágenes o en sus convocatorias, si son personas más bien masculinizadas. Y bueno, ¿qué lugar tiene el feminismo también, o la retórica feminista o antifeminista en este grupo específico? Bueno, a mí también me gustó la idea de táctica mediática o de circulación táctica, me pareció que es una idea interesante. Y bueno, esta cuestión también de las marcas en el espacio público, ¿no? Como algo que no se abandona, ¿no? Sino como algo que sigue presente, digamos que, bueno, no es solamente el posteo y demás, sino que también hay una marca en el espacio público, me resulta interesante. Así que bueno, nada, gracias nuevamente. Bueno, gracias Noé, gracias Carlón y gracias Ornella. Bueno, estoy asesinando el español, entonces les pido perdón.
Bueno, voy a intentar responder las cosas y voy a agrupar en respuestas diferentes. Primero que ese interés por objetos que están lejos de mí, yo no sé por qué, yo no sé explicar por qué. A mí me gusta mirar cosas que no están tan cerca de mí porque yo creo que la realidad que nos cerca es siempre más desesperadora. Este movimiento más reciente en que tengo dedicado un cierto tiempo a los movimientos de los bolsonaristas en Brasil es algo muy nuevo para mí, es algo muy diferente. Estoy acercando esos movimientos. Ahora, mañana, tengo que someter un texto a inmediaciones donde hablo de la circulación, hipermediática y los bolsonaristas, pero hasta hoy estaba trabajando con ese movimiento a partir de una perspectiva frankfurtiana. Porque hay una cosa que yo creo que es interesante. Cuando hablamos de la justicia social, cuando hablamos del espacio público, cuando hablamos de las reivindicaciones de esos movimientos y también de cómo vemos esas cosas a partir de una posición más progresista, es importante pensar que otras personas del otro campo que no son progresistas, que suelen ser conservadoras, por ejemplo, también quieren reivindicar esa cosa, tienen una noción muy propia de esa cosa. Y yo vengo de una familia que, bueno, mi abuelo ha sufrido todo lo que podría sufrir en la dictadura militar de Brasil, y mi abuela es hija de inmigrantes italianos que salieron de Italia por conta del fascismo. Entonces, he crecido oyendo cosas como, bueno, Bolsonaro es malo, pero no es dictadura. Bolsonaro es malo, pero no es fascista. Y esto me llamó muy atención. Y empecé a procurar teorías, empecé a procurar cuestiones teóricas que podrían me ayudar a lidiar con cosas, con objetos como ese, con personas como Bolsonaro, por ejemplo, o con movimientos como el Águila Populares, y que no ofendesen la memoria de mis abuelos, por ejemplo. Y entonces así que descubrí el posfascismo. Esas personas también están reivindicando las cosas, también están reivindicando una noción muy particular de justicia social. En un texto que publiqué en Holanda, trabajo con la noción de kairos, con la noción del tiempo oportuno, porque en las izquierdas es muy común que intentemos decir que ahora es el momento de agir, ahora es el momento de la lucha, pero para esas personas, en el texto que escribí, yo trataba de los movimientos del 8 de enero de 2023 en Brasil. Para esa persona era su kairos, era su momento oportuno. Y bueno, cuando el Águila Populares disputa sentidos acerca de la justicia social, está pensando sí en las víctimas de los atentados terroristas, pero está pensando en una preservación muy particular de una cultura local que en su visión propia del mundo, del movimiento, se está muriendo, de una cultura que se está muriendo, que se está desapareciendo. Déjame ver las notas aquí. Bueno, y esa cuestión del espacio público que tiene que ver con la circulación táctil, yo creo que nosotros hemos recuperado una noción de que tenemos que ocupar la ciudad. No basta solo hacemos la militancia en las redes, pero también es importante ocupar la ciudad, el espacio per se, el espacio físico. Hay una línea de investigación muy interesante de Muniz Sodré en Brasil y Raquel Paiva, que trabaja con eso, como que al contrario de muchas nociones de cómo el consumo nos transforma en ciudadanos, Muniz Sodré va y trabaja con la noción de que somos ciudadanos cuando ocupamos el espacio urbano, el espacio físico de la ciudad, de las calles. Y esos movimientos radicales de las derechas en Europa están haciendo eso. Esto se ha intentado hacer en Brasil, por ejemplo, con los movimientos bolsonaristas en 2023. Entonces, hay un movimiento de entrada y salida de las pantallas, porque no han abandonado las pantallas. Están en las pantallas, están en las redes, pero también están en las calles. Y están se organizando de manera muy estructurada, de manera muy interesante. Lo que ocurre con movimientos como Águila Populares, y que es lo que me
en este caso de que son movimientos muy pequeños y parece una tendencia en Francia específicamente, en el norte de Italia y en partes de España, que esos movimientos no sean más grandes movimientos nacionales, sino que movimientos pequeños, localizados, que tienen que ver con cosas locales, pero no son movimientos separatistas. La primera vez que tomé conocimiento de la Águila Popular es que fui hasta su Instagram y le dediqué unos minutos mirando sus posteos. Pensé que se trataba de un movimiento separatista, pero no se trata de eso. Se trata de una valoración local, de la cultura local, aunque conectada con un gran contexto nacional. Y eso me llamó mucha atención. Y entonces empecé a recurrir a estas cuestiones teóricas que empecé a buscar por cuenta de las experiencias de mis abuelos con la dictadura y con la inmigración y con el fascismo. Y déjame ver mis notas, perdón. Bueno, estos movimientos, no solo el Águila Populares, pero yo creo también que el movimiento bolsonarista en Brasil y los movimientos en Argentina son movimientos muy dinámicos, son movimientos muy difíciles de investigar, pero también de construir inferencias a partir de sus operaciones. Yo creo que son casos de investigación que no se encerran nunca, porque mismo después que se institucionalicen, que dejan de ser movimientos sociales o colectivos organizados, se pasan a ser parte de la vida pública del gobierno, cosas así, continúan siendo muy dinámicos y estas operaciones no paran nunca. Los movimientos bolsonaristas que han empezado cerca de 2013, 2014, cuando Bolsonaro empezó a crecer mediáticamente, no han terminado después que todo se ha institucionalizado con la elección de Bolsonaro. Entonces es muy difícil hacer inferencias acerca de esos movimientos. Y la idea de la circulación táctil, yo creo que es importante en casos como ese porque son movimientos que van más allá del underground. Y cuando digo underground, del sistema del underground, del medio del underground, porque son movimientos que si el poder público toma conocimiento de sus acciones, probablemente estarán arrollados en cuestiones judiciales, en cuestiones criminales, porque hacen cosas extremadamente ilegales, cometen crímenes. Entonces tienen que se organizar en un espacio que no quiero llamar de un nuevo sistema, pero me parece que está abajo del underground. Entonces dejan estas marcas en las calles y yo creo que es importante recuperarlas porque muchas veces son pistas importantes para la investigación. Y bueno, a mí también me pareció muy fascinante la idea de ecología integral. Gracias por tu pregunta, Noé, porque hay un movimiento en Europa muy grande del ecofascismo. La ecología está siendo recuperada por los movimientos posfascistas o de la derecha radical como un argumento de autopreservación de muchas regiones en Europa. Entonces, la ecología no es algo que yo vi por la primera vez arrollada con un movimiento radical. Pero lo que me llamó atención mismo fue esa noción de ecología integral como relacionar una relación muy particular de lo humano con su propio cuerpo y la naturaleza. El Águila Populares hace muchos posteos subiendo montañas, haciendo juegos de lucha y siempre con los hombres sin camisa, hombres muy fuertes y todo eso, un culto al cuerpo. Y hay sí una cuestión muy interesante con el género en el Águila Populares. No solo en el Águila Populares, pero también en otros movimientos. Hay presencia femenina en el movimiento, pero es muy chiquita. Cuando hay mujeres en las reuniones del movimiento, esas mujeres están usualmente haciendo cosas como
cocinando, distribuyendo entre los miembros del movimiento lo que fue cocinado, o entonces cuando están en las fotos están más detrás. Una de las raras fotos que han postado en Instagram, en el feed del Instagram de una mujer, mostraba una mujer, solo la espalda de una mujer. No mostraba su rostro. Claro que ocultan los rostros, pero no mostraba su frente, solo su espalda. Hay una cuestión de género porque yo creo que en estos movimientos donde hay un culto del cuerpo, especialmente esos movimientos que tienen una tendencia un poco más conservadora en dirección al catolicismo, se colocan las mujeres en un lugar muy propio de este tipo de ideología, en un lugar secundario. Es casi como se entiende la colonización acá en Brasil. Bueno, cuando colonizan un país, sois un ciudadano del país colonizador, pero es un ciudadano de segunda categoría. Y así le tratan las mujeres en esos movimientos. Son ciudadanas, las quieren proteger, quieren evocar la justicia social para protegerlas, porque son víctimas también de los atentados, de todo eso, pero las tratan como ciudadanas de segunda categoría. Las colocan en un lugar clásico del patriarcado. Y hay un culto siempre al cuerpo masculino. Hay eventos que no hay ninguna mujer, por ejemplo. Y no es tan común en ese caso de las Áquila Populares. Déjame ver. Y hay y esas cuestiones de las derechas, de los varios tipos de derechas que existen, a veces es muy confuso en mi mente porque nos perdemos en esas clasificaciones y cómo llamarles. Yo tengo adoptado el término derechas radicales, principalmente a grupos que tienen una postura que hace el conflicto, no solo el conflicto político, pero también el conflicto físico o el conflicto en disputa de sentido de las redes. Entonces tengo usado el término derechas radicales para ese tipo de movimiento. Y el caso del posfascismo es interesante porque hay una institución que se llama Institución Georges Valois. Georges Valois fue un sindicalista francés que tuvo relaciones con la derecha, con la izquierda, y con todo posible. Y él tenía una visión de mundo muy particular. Y en los últimos años ha surgido esa institución que se piensa como una think tank y prestan homenajes a personas, a figuras que van de Jean-Marie Le Pen hasta Gramsci. Y utilizan las construcciones teóricas de estos pensadores en un mismo trabajo. Y bueno, este instituto tiene una influencia muy grande sobre Áquila Populares. Áquila Populares basea su visión de mundo y su visión económica, de política, en lo que ha sido publicado por el Instituto Georges Valois. Es un sueño particular tener acceso a todos los materiales del Instituto Georges Valois porque es una locura total. Hay personas como Proudhon, un anarquista, y Magnot, el nacionalista ucraniano, siendo colocados en diálogo. Y bueno, ellos tienen una visión anticapitalista. Hay una cierta pelea en los estudios del fascismo y del posfascismo acerca de lo que es el fascismo y el nazismo. Son de derecha. Y no estoy diciendo, y no es una briga de son de derecha o son de izquierda, porque no son de izquierda, pero ¿son de derecha realmente o son una tercera vía? Porque hay una negación por el fascismo histórico del capitalismo. Hay una negación del liberalismo, incluso hay en ciertos casos una negación de las ideas conservadoras, pero siempre, en todo momento, en todo país donde hubo una experiencia fascista, y allí se puede incluir Italia, se puede incluir España, Francia,
Alemania, Austria, esos partidos fascistas, esos movimientos fascistas se han acercado de movimientos liberales, de movimientos conservadores. Entonces, hay una discusión acerca de, ¿son realmente de derecha radical, o son una tercera vía basada en locuras, donde primero se oponen al capitalismo, después colocan el juego más allá? Yo no tengo una opinión acerca de eso. Yo creo que es más fácil, y yo creo que teóricamente es mejor alocarlos relacionados a las derechas radicales, lo que simplemente como una tercera vía, porque yo tengo miedo de que alocarlos como una tercera vía va a incentivar un discurso, va a incentivar una narrativa de tal vez alocarlos más próximo de movimientos de izquierda, movimientos progresistas. Entonces tengo evitado esa clasificación, pero la visión de economía de movimiento fascista y de postfascista es muy compleja. Yo no tengo ni idea de cómo trabajar con eso. Mi compañera es macroeconomista, tiene una tesis en macroeconomía y todo eso. Y cuando hablamos acerca de los movimientos que estudio, ella se pone loca, se pone perdida, porque no sabe por dónde comenzar a hablar, porque es una cosa que no tiene sentido en la realidad palpable. Construyen una visión muy particular de la economía, es verdad, pero no sé cómo alocarla, no sé dónde alocar esa visión. Y la pregunta de Ornella, ¿cómo influye el idioma en el análisis de la circulación de sentidos? Porque supongo que hay cosas que se pierden o que se interpretan de otra manera como investigador. ¿Qué hacen con esos redes? Bueno. Sí, hay cosas que se pierden, hay cosas que no entendemos. Yo hablo francés, pero yo soy brasileño. Y hay hay cosas muy particulares en los idiomas, porque yo hablo francés como fue enseñado en la escuela, como fue enseñado en los cursos de francés, una cosa más estructurada. Entonces, a veces se pierde, sí. En el caso de Águilas Populares, hay una cosa que es muy importante de notar, que el grupo a veces utiliza el Nisa, que es la lengua local de Nice. Entonces, hay una diferencia aún mayor. Hay gente que dice que el Nizar es una mezcla de francés con italiano, pero no es exactamente eso. Lo que yo hago es recurrir a mis amigos que viven allí, que son franceses o que son locales de Nice, para hacer traducciones de esas cosas, para que yo tenga certeza que estoy analizando de forma correcta. Pero sí, se pierden cosas y siempre se van a perder cosas. No hay como mensurar lo que se pierde, pero yo creo que una actitud que tiene que ser mejor trabajada por los investigadores es admitir en los textos que se publican, sus disertaciones, sus tesis o sus artículos, que bueno, yo no soy nativo del idioma, hablo o estoy construyendo esa investigación con la ayuda de otras personas y así se pierden algunos sentidos. Puede ocurrir. Y yo creo que es una cuestión ética abordar ese tema, incluir en los textos que, bueno, se pierden cosas, hay cosas que se van a pasar, hay cosas que no vamos a percibir, pero yo creo que así como es importante hacerlo, también es importante considerar su propia investigación como un ente vivo, como algo que no se va a terminar, especialmente en objetos tan dinámicos. A mí me gusta mucho la noción de Umberto Eco de las tesis de doctorado, que Umberto Eco dice que las tesis de doctorado son como puercos, de ellas todo se aprovecha. Entonces, una vez que empiezas una tesis, una vez que empiezas una investigación, puede pasar 5, 10, 20 años sin tocar en el objeto, pero en algún momento vas a regresar a eso. Y tal vez en 5, 10, 20 años puede regresar a esos rasgos que se han dejado detrás o que no se han percibido. Pero el idioma tiene una importancia muy grande en el análisis de la circulación, principalmente sobre aquello todo que no se puede comprender en un primer momento. Yo creo que lo que dejamos de analizar también es importante.
aquello que no es dito también es importante, aquello que no tenemos condiciones de investigar en un determinado momento también es importante. Pero yo creo que es una cuestión de ética, dejarnos claro en nuestros trabajos que, bueno, dimos cuenta de eso. Hay cosas que no sabemos, que no dimos cuenta porque simplemente no tenemos conocimiento de la lengua, no tenemos conocimiento de los aspectos culturales. En el caso de Nice, yo he vivido allí por algún tiempo y tengo algún conocimiento de las culturas locales porque me interesan esas cosas, pero hay cosas que se pierden en el proceso. Hay cosas muy particulares, muy profundas de las cosas que el movimiento hace. Entonces, bueno, espero que te tenga respondido. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Yo quería hacer como un comentario y tres preguntas muy acotadas para no sacar tiempo también, por si hay otra pregunta de estudiantes. Primero, agradecer, obvio, la exposición. Me parece muy, muy importante que los y las estudiantes tengan la posibilidad de participar y de ver una exposición de estas características. También algunos y algunas están dando los primeros pasos en la investigación y además de los temas que son súper interesantes, también a lo que hace al trabajo de la investigación. Eso me parece súper interesante. Eso por un lado. Quería también rescatar esto que decías al principio de el interés muy genuino de poder entender las lógicas de estos grupos, de estos colectivos de producción de sentido, más allá de lo que nos parezca, digamos, en nuestras creencias, en los espacios donde crecimos, en lo que creemos políticamente, en lo que militamos y demás. A mí me parece que ahí hay algo a rescatar, que es querer entender o querer hablar ese idioma, querer entender qué están diciendo, cómo hablan, qué dicen, cómo piensan. A mí ahí me parece que hay algo interesante que está pasando. Y yo tengo tres preguntitas que se me ocurrían de esto que comentaban Noelia y Mario, y que para mí es imposible no pensar en el caso argentino. Entonces, quería preguntarte si vos en lo que estás estudiando tenías visto cómo son sus diálogos con otros espacios políticos de derecha, con otras derechas, cómo son esos diálogos, si tienen alguna vinculación, si tienen ahí alguna consideración por otros colectivos, cómo eran esos diálogos, si es que existen. Si habías notado en este colectivo que estudias conflictos internos, alguna interna que se dé ahí, alguna diferencia entre sus propios integrantes, que tenga una manifestación pública, porque bien dijiste que muchos se manejan en el underground o incluso más abajo. Y por último, si había habido algún castigo por parte del Estado a estos crímenes o bueno, a esta circulación de la violencia, de la violencia extrema, si habías visto o si había habido alguna manifestación, algún castigo en un sentido punitivo del Estado sobre estas cuestiones, para ver cómo se había dado eso, o cuál había sido ese castigo, cuál había sido ese crimen, si era que se había conocido. Tenía esas tres preguntas, pero nada, corregime si me equivoqué en algo de la formulación, pero quería saber si habías pescado algo de eso. Bueno, gracias, Rocío. Sobre la primera pregunta, el grupo constituye diálogos políticos con otros grupos, sí, por supuesto, pero no tiene una vinculación institucionalizados, con partidos y cosas como eso. El grupo ha lanzado una nota cuando ha morido Jean-Marie Le Pen, evocando su memoria como un grande nombre de las derechas, todo eso. Y cuando Marine Le Pen fue condenada a prisión hace unas 3 o 4 semanas, el grupo ha soltado una nota hablando de la dictadura judicial, que es el mismo argumento que se usa en Brasil y que la derecha usa en Brasil y que tal vez se usa en Argentina también. Pero en un cierto punto, el grupo hablaba algo como
bueno, sí, hay una dictadura judicial, pero, ves, Marine Le Pen ha hecho, ha recibido por lo que ella ha hecho. Entonces, tiene una relación muy conflictuosa con otros movimientos políticos que son institucionalizados como el Rassemblement Nacional y otros partidos mayores. Tiene, por otro lado, una relación un poco menos conflictuosa con partidos menores, como el partido de Éric Zemmour, que es un periodista de extrema derecha en Francia que se ha convertido en un gran nombre de la política y que tiene un movimiento joven por detrás de su partido. Pero esos son los límites, no tienen nada más allá de eso. Tiene una visión muy crítica de los partidos tradicionales, tiene una visión muy crítica del sistema electoral. Piensan que el sistema electoral no es cierto, pero no quieren romper con él. Y al mismo tiempo tienen esa idea, esa noción de que tienen que establecer vínculos con grupos como el propio Águilas Populares y no con otro grupo fuera de esa red de grupos pequeños, localizados y que tengan una visión particular como la de ellos. Déjenme ver la segunda pregunta. ¿Los conflictos internos? No. Hasta hoy, no he identificado conflictos internos. Probablemente hay conflictos internos, pero yo creo que ellos son muy buenos en camuflarlos. Y la tercera pregunta, bueno, sí, un castigo por parte del Estado, también no. El grupo, ¿a qué parece eso, como he dicho, una ramificación del Zulus Niswaas, que son un grupo que se han bajado al underground de la sociedad? Sabemos que existen, que aún existen, pero han cometido un atentado de asesinato hace unos 3 años. Han intentado asesinar a una estudiante, creo que de la Universidad de la Côte d'Azur. Y también han actuado de forma muy violenta con otros estudiantes universitarios de Nice. Y después de eso han bajado a la clandestinidad. Pero el Estado no los ha punido. El prefecto de Nice ha dicho que va a combatir la extrema derecha, que va a hacer la mano fuerte contra la extrema derecha, contra el Águilas Populares, el movimiento. Habló eso específicamente del Águilas Populares, pero el prefecto de Nice se ha convertido en los últimos años él propio en un agente de las derechas radicales, pero de un otro movimiento, de una otra visión de derecha y de sociedad. Está más vinculado a las derechas más tradicionales, más conservadoras, de Éric Zemmour, de Marine Le Pen, aunque no sea parte de sus partidos políticos. Y allí observo un movimiento interesante, donde me parece que hay un conflicto entre derechas, porque hay un movimiento la Populares, que es más violento, que es más direccionado al conflicto, y hay un prefecto que también es de las derechas, pero no es una derecha, así decimos, post-fascista. Entonces me parece que es un conflicto interno entre las derechas, un conflicto en términos más marxistas del centralismo democrático, que no están haciendo el centralismo democrático. Tengo un amigo que es profesor de sociología que siempre me dice que ninguna persona ha leído a Lenin tan bien como los fascistas, pero están con un problema muy grave, yo creo, por lo menos en Nice, de centralismo democrático. Las derechas están quebradas allí. Entonces, yo creo, y es una inferencia muy personal, que existe un gran número de conflictos internos en el movimiento, pero no lo dejan transparecer. Yo he percibido, porque cuando estudias un movimiento como el Águilas Populares, usualmente no te prendes a cosas que si dejan las caras, te prende la cara. Es posible percibir que una persona no está más en el movimiento. Yo sé cuando una persona no está más en el movimiento por los tatuajes, en la foto, porque borran las caras,
por los tatuajes en las fotos, en los pechos, en las piernas, hasta incluso por la forma física de algunas personas muy particulares. Y yo he notado que los miembros se han cambiado mucho a lo largo de los últimos 6 meses. Yo creo que están aconteciendo cosas, porque Francia está caminando para nuevas elecciones departamentales y municipales. Entonces, hay cosas del nivel local que son muy importantes para el movimiento como el Águila Populares. Entonces, creo que hay conflictos importantes internos, pero no lo dejan transparecer. Y yo sé que están agregando un gran número de nuevos miembros también. Pero hay algunas personas centrales que no están más allí. Y eso es muy curioso. Y para no decir que nunca revelan sus faces, sus caras, sus rostros, perdón, lo hicieron hace unos pocos días, pero de forma muy interesante. Lo hicieron al chat GPT en la tren del estudio Ghibli. Y es muy curioso que todos se parecen mucho y se parecen mucho a Mark Zuckerberg. Cuando miré la imagen, 90% de ellos se parecía a Mark Zuckerberg, pero 2 o 3 allí se puede identificar que tienen barba, tiene características muy particulares en la faz. Yo creo que es muy interesante que se han dejado revelar de esa forma, pero usualmente no se revelan y yo percibo que hay una movimentación, que hay un cambio de miembros, pero es dificultoso de decir, no dejan transparecer esos conflictos y yo tengo que apelar a cosas como saber decir quién es quién por sus tatuajes. Tengo notas en mi cuadernos de campo describiendo sus tatuajes o la forma de sus cuerpos para saber identificarlos en diferentes imágenes. Bueno, gracias Josefina. Cerca de tu primer pregunta, no hay ningún contenido humorístico. Lo más cerca que han llegado de eso fue justamente la imagen de la tren del estudio Ghibli, pero no hay nada de contenido humorístico. A principio yo pensé que sí, que habría, porque los otros movimientos de los cuales el Águila Populares se acerca tienen una gran producción de contenido humorístico, incluso relacionando las iglesias católicas ortodoxas del Oriente, cosas así, porque son católicos romanos, pero en el caso de Águila Populares no hay nada. Y sobre su segunda pregunta, bueno, se acercan de esos movimientos usualmente como parte de campañas. Es muy interesante porque a mí me parece que tiene estos temas que tienen que ser tratados por todos los movimientos al mismo tiempo. Entonces, cuando hicieron las campañas en celebración de la batalla de Lepanto, por ejemplo, lo hicieron el Águila Populares, la Zentropa, que es un movimiento extremadamente radical, neonazi de Italia, el movimiento Valencia Forum también lo hizo, todos al mismo tiempo, todos postando al mismo tiempo, todos
el mismo tipo de contenido, con la misma tipografía, usando camisetas y todo eso. Y también en aquel movimiento de hace un mes o cosas así en Roma, donde un grande número de personas estaba allí haciendo el movimiento, la salvación fascista, nazista. Fue un movimiento organizado por grupos pequeños como el Águila Populares y todos esos otros. Unos 2 o 3 días antes de esta demostración pública, yo empecé a ver en la cuenta de WhatsApp anónima que yo utilizo para estar conectado con su grupo, que todos estaban postando fotos en Roma y que estaban se encontrando en bares y todo eso. Y luego, después de 2 o 3 días, estaban allí, estaban en todos los periódicos de Europa, estos videos con ellos haciendo la salvación nazi. Entonces se organizan y tienen un diálogo, yo creo que en campañas, como si fuera una empresa, o como si fuera entonces diferentes empresas de una gran corporación, de una gran holding postfascista, derecha radical, llame como quiera. Y eso es lo que pienso que lo que más me da miedo, de facto. Porque estudio movimientos así, porque quiero entender cómo esas cosas están ocurriendo en Europa, y para saber cómo lidiar con esas cosas si acontece en Brasil. Porque aunque en Brasil y en Argentina tenemos movimientos que son radicales, que tienen características parecidas con esos, no son lo mismo. Y parece que están siguiendo una tradición a lo largo del tiempo, son radicales, son conservadores, pero parece que son muy parecidos. Y estos movimientos, esos nuevos movimientos, micromovimientos en Europa, postfascistas, radicales, son cosas nuevas que no sabemos cómo lidiar. Entonces estudio a ellos porque quiero entender lo que puede ocurrir en Brasil, lo que puede ocurrir en América Latina. Y cuando me di cuenta de que se estaban organizando en grandes campañas, todos al mismo tiempo, haciendo grandes demostraciones, porque hasta aquel día, se organizaba una demostración de 2, y aquel día fueron centenas de personas, casi miles de personas. Aquel día tuvo miedo por primera vez, y de que algo así pudiera ocurrir. Entonces yo creo que se organizan temáticamente, no solo ideológicamente, pero también temáticamente para hacer campañas de temas puntuales, de temas muy específicos. Aquella página de Instagram que yo mostré en la pantalla, Gardien de la Mémoire Française, es un grupo de pequeños movimientos que se han organizado para crear una página para rememorar las víctimas de atentados terroristas. No sabemos cuántos grupos están arrollados en ese movimiento. Yo sé que el Águila Populares es uno de esos grupos, pero hay un gran número de personas que están envolvidas en ese proceso. Bueno, estamos en hora, recontra en hora. Yo creo que nada, más que nada hacer un gran agradecimiento a Eduardo por su participación y bueno, veo que los alumnos que empezaron prácticamente se han quedado todos, así que entiendo que ha habido un interés por la exposición y muchos otros alumnos lo van a ver seguramente después cuando que no han podido estar sincrónicos. Cuando nosotros compartamos el video con ellos. Así que Eduardo, va a ser muy breve la despedida. Yo creo que todos te agradecemos mucho la exposición, la hemos disfrutado, ha sido muy enriquecedora. Ahí van a quedar muchas cuestiones para charlar, para conversar. Hasta pronto y un abrazo y muchísimas gracias aquí para vos desde Argentina. Muchas gracias, Carlón, muchas gracias, Noé, Josefina, Rocío, muchas gracias a todos y todas y todes. Fue un gran placer y bueno, espero que tengan disfrutado y que tengan aprendido algo de nuevo, que tengan visto algo de nuevo. Y me gustaría encerrar con una máxima de Mark Twain, porque usualmente oigo que la historia se repite, pero Mark Twain ha dicho que la historia nunca se repite, pero
la historia rima. Entonces a veces tenemos fenómenos como ese que no son repetidos, pero que riman con los fenómenos del pasado. Y ese es el mensaje que gustaría de decir. Por último, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego a Gracias, todos y gracias a los Hasta luego. alumnos por participar también. Gracias.